6, iniciando en el versículo 3, por favor. Y cuando él Cristo, abrió el segundo sello, oí la segunda criatura, ser viviente. que decía: ven y ve. Como vemos aquí, todos los eventos en la tierra son decididos primero que nada en el cielo. Padre Celestial, pedimos que nos unjas para enseñar tu palabra en esta noche y entender tu palabra. Danos el espíritu de entendimiento, Señor, que podamos entender lo que nos has dicho, porque lo consideramos ser lo más importante en la faz de la tierra. Porque tú dijiste: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Ahora, Él nos ha dicho aquí que Él quiere que nosotros vayamos y veamos. Él quiere que nosotros estemos y veamos, no solamente en lo que tenía que ver con lo que Él estaba diciendo, pero Él quiere que nosotros vayamos y veamos. Por eso usted está aquí en esta noche. Este mundo rápidamente está avanzando hacia el evento más cataclísmico en toda la historia, en toda su historia. Será algo tan terrible que Jesús mismo dijo que será como nada que el mundo jamás haya visto en el pasado y no verá tal otra vez en el futuro. Así de terrible será esa situación. Se llama la Gran Tribulación y está en el futuro de este planeta. No pasará mucho tiempo hasta que esto suceda en el mundo, pero el mundo no está interesado realmente. Ellos realmente no les interesa mucho saber lo que dice la Biblia, porque yo creo que la mayor parte del mundo no cree la Biblia. Simplemente no les importa de una manera u otra, creo. Pero lo triste es que la mayoría de la iglesia hoy día tampoco le importa. No están interesados. Ustedes están interesados. Y qué bueno que están aquí. Eso nos muestra que están interesados. Ustedes por la televisión, donde quiera que estén en el mundo. El propio hecho de que tienen su televisión en este canal me dice que está interesado en lo que dice la palabra de Dios, y eso es maravilloso. Es maravilloso y gloria a Dios por esto. Pero Él nos ha dicho que vayamos a ver, y esta es la manera como nosotros lo hacemos, estudiando su palabra. Y lo horrible, lo terrible, lo que va a suceder, estos 7 sellos que son entregados al Señor, Él los lleva de la mano del Padre Celestial. Es algo que sucederá a lo largo del periodo de los 7 años. No solamente sucederá unos meses y luego va a ir a otra cosa. Como estudiamos esto, realmente sucederá y continuará a lo largo de los 7 años. El sueño que el faraón tuvo unos 3,700 años atrás tenía mucho que ver con esto. No estoy seguro yo si muestra quién lo interpretó. No sé si José entendió realmente. La Biblia dice que los profetas de la antigüedad, cuando profetizaron, muchas veces buscaban a Dios según sus profecías, mostrándole, pidiéndole a Él que mostrase lo que significaban esas profecías, porque ellos las habían entregado. No quería decir que ellos entendían. Y yo creo que el Espíritu Santo sabría exactamente lo que ellos estaban pidiendo. Pero el faraón es algo completamente distinto. Este faraón realmente ni siquiera era un egipcio. Un poderoso ejército había tomado control de Egipto. Y obviamente su sueño fue presentado. Él no podía, esto le afectó bastante, no podía encontrar a nadie en su grupo que entendiese lo que significaba. 7 vacas gordas salían del río, gruesas, saludables, gordas. Y luego otras 7 vacas delgadas, abatidas, las consumirían, y 7 espigas de granos también, llenas, gruesos. Esas 7 espigas
iban a ser consumidas por 7 espigas menudas. Tomando la primera parte primero, los 7 años de hambre, eso representa la gran tribulación. Y yo no sé si José entendió cuando él dio la explicación de esto debido a la dirección del Espíritu Santo, que él sabía lo que este sueño que se dio 3,700 años atrás, tenía realmente algo que ver en lo que tiene que ver con el futuro distante. Yo no sé si él lo entendía en aquel momento, pero sí tomó la hambre que tomó, 7 años de esa hambre, y tomó eso para traer a Jacob a José. Jacob era Israel, realmente ese era su nombre, Israel, príncipe con Dios. Y él, no sé lo que él entendió al respecto, pero tomó eso para llevarlo a José, que era el Señor de la cosecha, así como Jesús es el Señor de la cosecha. La gran tribulación será para muchas razones, pero primordialmente para traer a Israel de vuelta a Dios. Ese es el propósito y la razón primordial de esta gran tribulación, es traer a Israel a nuestro Señor Jesucristo, aquel que ellos crucificaron, ¿no? Es la razón principal y esto va a afectar su propósito. Llevará a cabo lo que Dios quiso en lo que tiene que ver con todo Israel, que todo judío en la faz de la tierra, no solamente algunos, sino que todos acepten a Jesucristo cuando Él vuelva coronado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien debe de decir aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. Después de esos 7 años de hambre, son seguidos por 7 años de cosecha, como Egipto jamás ha visto o conocido. José tuvo que construir graneros en Egipto y dice la Biblia que era más allá de la cuenta, que perdieron la cuenta de los millones que ellos pudieron cosechar. Y yo creo que eso representa una cosecha de almas como la iglesia jamás ha visto antes. Amén. Gloria a nuestro Dios. Yo quiero reiterar eso otra vez. Yo creo que lo que el faraón soñó y José interpretó, que ese primer sueño, esas vacas gordas, eso representaba alimento 3,700 años atrás, pero yo creo que su verdadero significado tenía que ver con los millones de almas que van a venir al Señor Jesucristo inmediatamente después del periodo de la gran tribulación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén, así es. Y el Señor habló eso a mi corazón cerca de 20 años atrás y me dijo que este ministerio tendría una gran parte en eso que Él va a hacer. Damas y caballeros, yo estoy creyendo a Dios por grandes cosas. Amén. Estoy anticipando grandes cosas. Aleluya. Se me dijo ayer o el día de antes de ayer, no recuerdo exactamente quién me lo dijo, pero bueno, que el superintendente de las asambleas de Dios, el superintendente general en Facebook o esas cosas, dijo que la iglesia tiene que volver a la cruz. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo no sé si escuchó nuestra programación, no lo sé, pero gracias a Dios que Él dijo eso. La iglesia tiene que volver a la cruz. Sí, amén. Sí, amén. Porque eso es lo que el Espíritu del Señor ahora está diciendo. Oíd lo que está diciendo. Y yo creo que está diciendo que Jesucristo y este crucificado es la palabra para esta hora. Alabado el Señor. Vengan y vean. Ven y ve. Una pregunta que podemos hacer es ¿qué podemos permitir que la tribulación obre en nuestras vidas? Cuando nos fijamos en la parábola del sembrador y vemos esos pedregales, una de las cosas que Satanás usa
para poder alejar a la gente de la palabra de Dios era la tribulación. Pero podemos ver en Romanos 5, versículo 3, que la tribulación obra paciencia, la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Así que la tribulación, depende de cómo respondamos a ella, puede o traer cosas malas o puede traer un bien con el tiempo, espiritualmente aún hasta en nuestras vidas. Realmente lo que el Señor busca hacer siempre es de acuerdo a la Amén. recepción de las personas, sea que lo acepten, lo rechacen, lo ignoren, como ellos quieran. Como respondamos. La respuesta, ¿sí? ¿Qué tipo de respuesta tenemos? Y la iglesia en esta nación y alrededor del mundo realmente no es buena la situación en la iglesia. No. Pero eso puede cambiar en muy poco tiempo. Amén. Eso puede cambiar. Dios nos ama lo suficiente para permitir la tribulación en nuestros corazones para atraernos a Él. A veces eso funciona, a veces no. Amén. Sí funcionará con Israel, Sí. porque se darán cuenta que ellos están a punto Amén. de esa exterminación cuando el anticristo se... Sabe, hermano Swagger, cada Se generación que crece y que entra al reino de Dios, tiene que pasar por el fuego. Hemos visto a cada generación, a su generación, a mi generación, las generaciones que le han precedido a usted, que hemos estudiado a través de los libros, cada una de ellas tuvo su prueba y su tribulación que tuvo que sufrir, porque había mucha basura en nosotros, así como el oro tiene que ser probado en el fuego. No es, bueno, es para purificar el oro, pero elimina la basura. Y los creyentes nuevos, cuando entran a este caminar, tienen mucha basura, cosas que tienen que ser quemadas, y tenemos que seguir regresando a ese horno muchas veces hasta que el batanero, y de hecho el batanero es aquella persona que refina, hasta que ve el oro purificado y ve su reflejo. En ese momento no está viendo mucho. Bueno, John, lo que acabas de decir, cuando Francis y yo nos casamos inicialmente, yo estaba empezando a predicar, yo trabajé por corto tiempo para un plomero. Y él derretía plomo. Y cuando ellos, vamos a decir que pegaban tuberías, usaban ese plomo para sellar las tuberías. Y cuando él lo derretía, yo veía que con su dedo, ese plomo estaba tan caliente que cambiaba de color. Literalmente estaba bulliciando, cambiaba de color cuando eso sucedía por el caliente, y él con su dedo lo tocaba, y yo veía que él lo hacía eso. Un día le pregunté, pero ¿y por qué usted hace eso? ¿No le quema? Y me dijo, no me quema. Yo le pregunté, no entiendo, le dije. Él me dijo, lo que sucede es que si notas, yo siempre me limpio el dedo antes de tocarlo, porque si hay un poquito de polvo, me va a quemar el dedo. Así es. Pero si no tengo ningún polvo en el dedo, no se siente nada. Aleluya. Sí, aleluya. Y nosotros tenemos tribulación, sí. Tenemos situaciones. Amén. Pero está allí para quitar el dolor y el sufrimiento. Si nosotros tenemos polvo lejos de Así nuestros es. dedos, entonces la tribulación no nos va a afectar, alabado Dios. No quise predicar. No, muy bien dicho. Y yo entonces de allí en adelante estaba siempre haciendo lo mismo, buscando hacerlo, ¿no? Y ese mismo hombre, esto es un poco distinto, él se llamaba ser ateo. Eso decía, yo no creo que hay un Dios. Y bueno, cuando yo trabajaba con él, habíamos allí unos 10 o 12 hombres, y me dijo, éramos 12 más o menos, me dijo, tú vas a ser como nosotros en unas cuantas semanas. Tú hablas de eso de Jesús, pero tú vas a ser igual que nosotros. Yo no le respondí nada, solamente me quedé mirándolo. Y él me dio todo trabajo sucio que ellos tenían en esa compañía. Y bueno, él un día dijo que perdió un martillo y me culpó a mí. Yo no había visto el martillo, pero él me culpó a mí. Me culpó y bueno, ya yo era responsable. Y me dijo, si no me encuentras el martillo, te voy a despedir. Y me dijo, le pregunté, ¿y dónde usted lo perdió? Me dijo, no lo sé, pero yo creo que tú me lo perdiste. Y yo no sabía dónde estaba el martillo ese.
El caso me dijo, yo creo que yo lo estaba usando allá arriba cuando estaba trabajando, estábamos trabajando en un trabajo de plomería en un edificio de una escuela. Así que yo me subí a ese lugar, al área donde estábamos trabajando, el ático del edificio, un lugar más grande, todo oscuro allá arriba. Y me quedé parado y dije yo, Señor, este hombre está loco. Y le dije, yo no sé dónde está ese martillo, yo no lo he tocado, pero me va a despedir si no se lo encuentro. Ayúdame a encontrar el martillo. Y en ese momento yo sentí algo debajo de mi pie. Honestamente, lo encontré debajo de mi pie. Cuando puse la mano, ahí estaba el martillo. Yo estaba parado en el martillo. Cuando bajé de aquel lugar, yo me sentía tan bien. Le puse el martillo en las manos. ¿De dónde conseguiste esto? Le dije, bueno, el Señor me ayudó a encontrarlo, le dije. Se quedó mirándome. Y saben, como dije, cada vez que abría la boca, era para decir una vulgaridad, una profanidad. Realmente algo que era terrible, algo horrible. Y habían pasado ya, en aquel momento, a unos 20 años después de eso, recibí una carta de su hermana. Yo no había escuchado de ellos en tanto tiempo, desde que yo había trabajado para él. Y en esa carta me dijo, hermano Swaggart, yo creo que usted va a querer saber que mi hermano está muriendo de cáncer, pero él nunca se pierde la programación. Nunca se la pierde. Aleluya. Un mes después, tal vez menos, recibí otra carta y me decía, hermano Swaggart, mi hermano falleció la semana pasada, pero él repitió la oración de fe con usted antes de él partir. Aleluya al Cordero. Aleluya. Alabado Dios. Quiero decirles algo. Mire, tal vez usted piense que mi influencia no vale nada. Y tomó 30 años. Wow. 30 años esto. Pero la vida que tratamos de vivir de frente de la gente, en frente de él, tuvo un efecto. Alabado Dios. Y realmente hizo algo en su corazón. Cuando él estaba muriendo, lo recordó y clamó a Cristo. Alabado Dios. Servimos a un Dios grande, ¿verdad? Amén. Gloria ¿Quiere a Dios. decir que el Señor se lo lleva a la gloria? Claro que sí, claro que sí. Alabado el Señor. Muy bien, Donnie. Hermano Swagger, antes de seguir adelante, ¿pudiera hacer comentarios sobre las notas en el tercer versículo al final donde dice, como lo podemos apreciar, todos los eventos en la tierra fueron decididos primero en el cielo? Especialmente en el contexto de la Escritura, por supuesto. ¿Pero será aplicable aún para el día de hoy, cree usted? Me parece que sí, me parece que sí. Antes de que Dios haga cualquier cosa, yo creo que primero se lleva a cabo en alguna parte del cielo. No sé cuánto, ¿no? Pero ese libro, ese primer libro, lo de los 7 sellos, eso proclama todo lo que va a suceder en esta tierra. Es algo que nos da una versión abreviada, como lo estudiamos la semana pasada, un relato abreviado, pero yo no creo que nada suceda en esta tierra sin que el Señor lo guíe, lo dirija desde el cielo. Y nosotros estábamos estudiando, en un estudio en la palabra el día de ayer, de hecho, y Daniel estaba hablando de, me parece que era Gabriel o Miguel, me parece que era Miguel, ese arcángel, ¿no? El gran arcángel. Y estaba con los reyes de Persia. Ellos no sabían que él estaba allí presente, pero él estaba allí. Y él estaba allí porque el Señor quería que ese reinado de Persia tomase una cierta dirección. Y ángeles de maldad llegaron. Lo has leído muchas veces. Ángeles de maldad llegaron para tratar de detenerlo, para que no sucediese. Y Miguel dijo que tuvo que llamar a Gabriel para ayudarle. Y así sucedió. Pero el punto es que yo creo que en los últimos 8 años, o 9 años, o más todavía, unos 12 años, yo creo que han habido guerras que han estado sucediendo en esta tierra, en la gloria, con los ángeles de Satanás
tratando de dirigir la nación en cierta dirección, y yo creo que el Señor ha despachado ángeles de justicia para detener esa situación. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y cómo piensa usted que lo hizo? Bueno, él lo hizo con Persa, ni siquiera era Israel, pero era Persa. Y si Dios lo hace en esa capacidad, y Él lo hizo, entonces, ¿por qué no lo hace con la iglesia? O cualquier otra nación en el mundo, ¿no? Que es especialmente tan poderosa como los Estados Unidos lo es. Así que yo creo que en el mundo espiritual, y el mundo espiritual no está a 1000 millas de distancia, está aquí ahora mismo. Y yo no creo que nada sucede sin que inicialmente sea establecido en el cielo. Y es la razón por qué la palabra nos dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y yo le imploro a todo cristiano y todos ustedes por televisión, que en su tiempo de oración aten a las fuerzas de las tinieblas que están entorpeciendo a esta nación, Amén. que están Aleluya. trayendo problemas y dificultades, porque Dios puede cambiar esta situación. Gloria a Dios, sí. Él lo puede hacer, alabado Dios. Y yo creo que en el mundo espiritual cosas constantemente están sucediendo. Y esto es algo muy serio. Sí. Esto no es una broma, no es un Amén. juego. Yo lamento que muchos cristianos parece que no están interesados. Alabado Dios. Dani, por favor. Y salió otro caballo rojo encendido, Presenta otro símbolo, en este caso guerra. y al que Al anticristo estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Esto declara el hecho de que más personas morirán durante el tiempo de la gran tribulación que en cualquier otra época similar en la historia. ¿Se dan cuenta ustedes que es muy posible que cerca de 4,000 millones de personas morirán durante la gran tribulación? Estamos hablando de una guerra. Mire, todo esto es simbólico. Juan realmente vio un caballo, pero fue una visión que el Señor le mostró. Y realmente no era algo real, ¿no? Que representaba eso, que definitivamente será así. Pero estamos hablando de que es muy posible que 4,000 millones de personas morirán. Será una guerra como la nación jamás ha visto antes en toda su historia. Guerra. Y yo solamente he visto la guerra de cerca un solo momento en mi vida, cuando nosotros fuimos invitados a Israel por el gobierno allá para hacer un especial de televisión en lo que se llamaba la campaña de Paz para Galilea. Nos llevaron primero que nada a la cima de una montaña donde se había peleado una batalla el día anterior. Y cuando bajamos del autobús, había muertos en todas las áreas allí. Personas que habían muerto en ese conflicto. Y se veían allí en toda el área y uno miraba allí y uno pensaba, ese es el esposo de alguien o el hermano de alguien. El ser querido de alguien, realmente algo terrible. ¿Cuántos? No lo sé, pero el capitán israelita dijo, nos habían dicho que no íbamos a poder tomar control de este monte, pero lo hicimos, lo logramos. Y la guerra no es algo agradable de ninguna manera, pero la tierra literalmente estará inundada de guerra en la gran tribulación. Saben, esa ha sido la historia de la humanidad desde la caída. Cuando nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, creo que se estima que hubieron más de 60 millones de muertes en total. Y cuando nos fijamos en las batallas dentro del último siglo o dos, creo que una de las batallas más sangrientas que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial fue la de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, me parece, la que cambió la dirección de la guerra entre la Rusia soviética y el régimen nazi. ¿Cuál ciudad? Creo que fue Stalingrado, ¿verdad? Y ahí fue cuando, si es que recuerdo correctamente,
fue cuando la Fuerza Armada de los nazis comenzaron a atacar a los rusos, a los soviéticos, y ellos contraatacaron y la dirección cambió porque el clima se puso muy frío. Fue en el 42 o 43 y era tiempo de invierno. Y Hitler, por alguna razón, empujó a las tropas nazis para que siguieran adelante y a ellos se les acabó el suministro, no pudieron seguir adelante y pasar ese clima frío y terminó siendo una victoria para los soviéticos y eso dañó grandemente, gracias a Dios, a los nazis y a sus batallones. Pero el punto es de que esa fue una de las batallas más sangrientas, millones, solamente en ese conflicto solo, millones que murieron. Cuando uno piensa en el derrame de sangre que ya ha sucedido en esta nación y en este mundo, y lo comparamos y decimos que aún hay peor por venir, es lo que el pecado le ha hecho a esta tierra y a la humanidad. Nosotros, como mencionaste, la Unión Soviética, nosotros estuvimos en Novosibirsk, que está en Siberia. Yo prediqué un servicio allí. Y cada vez que nosotros entrábamos a una ciudad, cuando estuvimos allí, teníamos que sentarnos con el comisario de religión. Ese era el régimen, había que hacerlo. Y en Moscú, realmente este hombre hablaba un inglés impecable, una persona muy agradable, y realmente todo muy bien. En Novosibirsk, Jim Wolf y yo entramos a la oficina del comisario de religión. Yo extendí mi mano para dársela y él me ignoró. Y yo pues no sabía qué hacer. Lo primero que me dijo fue, usted predica en contra de nosotros. Usted dice cosas malas de nosotros en todo el mundo, ¿verdad? Y la verdad era que yo lo hacía. Yo pensé, Señor, pero esto es Siberia. Tú tienes que hacer algo. Y él dijo, yo traté de responder algo, no recuerdo qué traté de decirle. Estaba yo básicamente titubeando y le dije, yo pensando, Señor, dame algo que pueda yo decirle a este hombre para cambiar su actitud. Y estoy seguro que hay algunos que todavía lo hacen, ¿no? No hay muchos allí, pero los veteranos rusos, ellos les encanta ponerse sus medallas, ¿no? Si tienen alguna medalla que han ganado, les gusta ponérselas. Y así era como ellos lo hacían, como una señal, esta fue la batalla que peleamos. Y yo le pregunté, él tenía una medalla muy grande en su chaqueta, le pregunté, ¿de qué es esa medalla? ¿Para qué es eso? Él se detuvo y dijo, esto es por la batalla de Kursk. Yo estuve en esa batalla. Le dije, ¿me quiere decir que usted estuvo en la batalla de Kursk? Allí es cuando los alemanes introdujeron el tanque Tigre. Ese es el tanque de batalla más grande de todo el mundo. Exacto. Estás en lo cierto. Ese fue el tanque de guerra más grande del mundo. Y los rusos encontraron la manera de detenerlo. Y le pedí, ¿me puede contar de esto? Y por cerca de una hora, él empezó a contarme todo lo que había sucedido en esa batalla que, bueno, fue terrible, pero Kursk realmente fue el punto que cambió la dirección de la guerra. Y cuando terminó de hablar conmigo, me extendió la mano, me abrazó y me dijo, lo que tú necesites mientras estés aquí, dímelo y yo te lo consigo. Y alguien estaba interesado en él, en la vida que él había vivido. Y ¿cómo lo puedo decir? En lo que fue realmente una situación que él vivió, que muchos no sobrevivieron. Muy impactante. Eso lo impactó a él por la posición. Mire, hablando de eso, yo quería presentar el hecho de que primeramente espero y lloro que toda la gente esté orando consistentemente por aquellos que sirven en la fuerza militar y por aquellos que han servido en la fuerza militar, los veteranos. Excelente. Muchos de ellos han visto batalla y eso no terminó ni quedó en la batalla. No. Ellos viven con esos recuerdos, los atormentan, pero aquellos que conocen a Jesucristo, el Señor puede quitar ese dolor. Esos recuerdos aún están ahí y nuestras tropas, hombres y mujeres,
hacen un gran sacrificio y han visto mucho. El lunes celebraremos lo que es llamado el Día de Homenaje al Caído. Honramos a los muertos que han servido. Y si usted alguna vez ha ido a el cementerio de Arlington, si alguna vez ha ido a Diamond Head en Honolulu, donde miles de muertos están sepultados en la campaña del Pacífico, o si alguna vez ha ido al cementerio en Normandía, en Francia, o si usted alguna vez ha visto el cambio de la guardia y la tumba del soldado desconocido. Estaba leyendo el día de hoy que la mayoría de gente no entiende cómo es que la tumba del soldado desconocido, cómo fue establecido todo eso. Y no me voy a tomar el tiempo, pero necesitamos reflexionar sobre ese día, el precio que se ha pagado por nuestras libertades. Así es. Tenemos lo que tenemos por causa de esas tumbas blancas. Así es, correcto. Tenemos lo que tenemos. Más de 10,000 de ellos allí. Sí. Y saben, miren, la tumba del soldado desconocido es un soldado de la Primera Guerra Mundial. Y lo que llamamos nosotros el Día del Homenaje, de hecho, era llamado el Día de la Decoración y comenzó después de la Guerra Civil. Porque, y bueno, no se hizo de parte del gobierno, simplemente que habían pueblos, primordialmente en el norte, que tenían tantas pérdidas de sus jóvenes que habían muerto en el ejército de la Unión. Comenzaron a solas comenzaron a salir y apartar un día y ponían banderas, y después finalmente el Congreso se enteró y comenzaron a reconocerlo en cuanto a lo que significa el día de hoy. Y el símbolo final de todo eso es la tumba del soldado desconocido. Esa es la única tumba que simboliza a todos los muertos. Así es. Y esa tumba del soldado desconocido, la manera como surgió fue porque Francia e Inglaterra, al final de la guerra, decidieron honrar a sus caídos con la tumba del soldado desconocido. Para Francia está debajo del Arca del Triunfo en París. Se me olvida dónde está la de Inglaterra. Y cuando Estados Unidos decidió en hacerlo, tuvieron que, por supuesto, era de un soldado desconocido. Hubieron 4 grandes batallas en las que peleó Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial: Belleau Wood, el Bosque de Argonne, Mamont, y se me olvida la cuarta, donde miles de soldados americanos murieron. Murieron. Y ellos partieron a los 4 cementerios donde esas batallas estaban. Ya habían determinado tumbas donde la información decía que no había identificación disponible. Cuidadosamente escarbaron, escogieron 2 tumbas en ambas y exhumaron los cuerpos, y muy cuidadosamente buscaron en todo artículo de ropa para asegurarse de que no hubiera algo que pudiera identificarlos, y si ese era el caso, por supuesto, iban a hacer que esa información le llegara a sus seres amados. Y por supuesto, los cuerpos ya estaban descompuestos y todo eso. Tomaron a 8 cuerpos y, de esos 8 cuerpos escogieron a 4. Tomaron a 8 sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial de diferentes ramas, 2 de ellos con medallas de honor, 2 de ellos con la medalla por servicio distinguido, que es la segunda medalla más alta por valentía. Los otros tenían medallas de plata o de bronce, o la Cruz Naval por su valor en la Primera Guerra Mundial. Y los escogieron a ellos como la escolta. Tomaron a esos 4 en las tumbas, a esos 4 ataúdes con los restos de 4 ciudadanos americanos que no conocían. Y le dieron la tarea a un individuo del honor, tal vez podemos decirlo así, de escoger al que sería utilizado en Arlington. Y estaba leyendo el día de hoy sus comentarios de 1921, el hombre que lo hizo, y cómo fue que él no sabía qué hacer, sabiendo que uno de esos 4 que él iba a escoger sería un representante de Estados Unidos. Sí. Y él oró al caminar alrededor de esos ataúdes. Y mire, lo que pasó fue que
no le permitieron a él saber de qué batalla venían los ataúdes porque tenían miedo de que tal vez iba a tener preferencia porque tenía seres amados, conocidos, amigos, o él había peleado en esa batalla. Y él tuvo que caminar alrededor de ellos y finalmente, y él dijo que había uno que seguía llamándole la atención y él dijo, ese es, y ese es el cuerpo que está sepultado en la tumba del soldado desconocido en Arlington hoy. Así que nosotros, bueno, como ellos dicen, aquí descansa el soldado desconocido, excepto para Dios. Así es. Debo decir, y claro que todos nosotros sabemos porque sucedió durante nuestra vida, la situación de Vietnam, ese conflicto. Y nosotros estamos traduciendo actualmente al idioma vietnamita la Biblia de Estudio del Expositor. Y Amén. nosotros anticipamos terminar ese proyecto. Solamente vamos a traducir el Nuevo Testamento inicialmente, porque muchas personas están siendo salvas, ¿no? David Weaver nos ha dicho allí en Vietnam. Y están entregando su corazón a Cristo y ellos tienen una Biblia, pero no tienen nada que les ayude a entender. Y cuando él vio la Biblia de Estudio del Expositor, dijo, esto es exactamente lo que necesitamos. Entonces, tan pronto se termina la traducción del Nuevo Testamento, e incidentalmente un hermano nos ha ayudado en gran manera. No voy a mencionar su nombre ahora porque no nos dio permiso para hacerlo, pero sí nos dio un cheque muy grande para empezar a hacer esto. Y vamos a hacer lo siguiente, algo un poco distinto. En lugar de dar estas Biblias solamente a predicadores y obreros, vamos a dar una Biblia a todo aquel que quiera una. Aleluya. No importa quién sea. Alabado Dios. Nosotros, la primera impresión será de 50,000 a 100,000. Alabado Dios. Me parece en el idioma vietnamita. Y también hay otro idioma, Hmong, el idioma Hmong. Los Hmong son un pueblo tribal de personas allá en Vietnam, en las montañas. Pelearon del lado de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y son aborrecidos por los del norte de Vietnam y también por los del sur de Vietnam. Son vistos como marginados. Pero hay miles de ellos que están siendo salvos también. Así es, así es. Y bueno, de todas maneras nosotros debemos de terminar ya este proceso para la primera parte del año. Así que estemos orando. La persona que está haciendo la traducción de hecho, lo está haciendo allí en Dallas y él es de Vietnam. Y su papá, si no me equivoco, era el superintendente general de las Asambleas de Dios en Vietnam. Así que él está haciendo la mayor parte de la traducción. Así que yo le doy gracias a Dios por el privilegio. ¿Y ustedes? Amén. Que podemos hacer esto. Sí, gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Por el mover del Espíritu Santo que está sucediendo actualmente en Vietnam. Amén. Y realmente es algo muy especial. Dave Weaver tiene mucho crédito de esa labor. Obviamente el Espíritu Santo es quien lo hace, ¿no? Pero es un tremendo mover del Espíritu Santo, de acuerdo a Dave. Y gloria a Dios por esto, ¿no? Yo no voy a entrar en mucha discusión sobre lo que se debió de haber hecho o no en Vietnam, pero vamos a hacer lo que podamos hacer para darles la oportunidad de aceptar a Cristo. Amén, así es. Yo creo que cientos de miles lo van a hacer. Sí. Lo van a hacer. Alabado Dios. Vamos a ponernos de pie mientras cerramos en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos dé un gran mover del Espíritu. Párate acá, por favor. Y que el Señor se mueva y miles, decenas de miles vengan a Cristo en aquella nación. Y que Dios se está moviendo allí.
Padre Celestial, mientras venimos a ti hoy, Sí, Señor, sí, Señor. venimos en el nombre de Jesucristo, Sí, Señor, sí. Hacedor del cielo y la tierra, dador de la vida eterna, bautizador con el Espíritu Santo, Salvador de los hombres, Cordero de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos pidiendo, Señor, un mover del Espíritu Santo entre el pueblo de Vietnam, Aleluya. entre el pueblo que Dani ha mencionado. Estamos pidiendo un poderoso mover de Dios. Aleluya. Y pedimos que tú bendigas este Nuevo Testamento del expositor mientras llega a decenas de miles de estas personas, aún cientos de miles. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Amén. It was amazing